para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado. El gobierno de Ecuador navega aguas embravecidas y con varios frentes de tormenta. La decisión del presidente Daniel Noboa de llamar a un referéndum que defina una asamblea constituyente cosechó varios cuestionamientos. El conflicto llega en una semana donde un motín, con al menos 14 muertos, dejó en evidencia la crisis carcelaria. Y por las mismas horas comenzó un paro nacional indígena por tiempo indefinido contra la eliminación del subsidio al diésel, que elevó en un 55% el precio de ese combustible clave para la economía. Noboa tuvo que salir a decir que no cederá ante los que quieren desestabilizar el país, pero no aclaró a quiénes se refería. Existen preguntas importantes, cuestionamientos, en el cual la ciudadanía puede pronunciarse. Eso de ahí va a ser la batalla final. El mandatario firmó un decreto que llama a un referéndum para el 16 de noviembre como primer paso hacia la conformación de una asamblea constituyente que reforme la Carta Magna vigente desde la gestión de Rafael Correa en 2008. Referéndum 2025. La decisión es tuya. La Corte Constitucional pidió que el presidente Daniel Noboa precise el mecanismo de elección de los miembros de la Asamblea y la conformación de las circunscripciones. Una vez realizadas las correcciones requeridas, el tribunal podrá validar la convocatoria y permitir que esta pregunta forme parte de la consulta. El Consejo Nacional Electoral oficializó este martes el proceso donde se preguntará sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país que actualmente están prohibidas y de resultar aprobadas estarán sujetas a interpretaciones políticas y jurídicas futuras. La segunda pregunta se refiere a la obligación del Estado de entregar recursos económicos a partidos y movimientos políticos. La idea es que estas organizaciones se financien exclusivamente con aportes de afiliados, militantes y simpatizantes. La marcha es por la paz. La marcha es para demostrarle a esas cortes y a todos los que están en contra que aquí estamos los ecuatorianos pidiendo lo que merecemos, que no nos quiten las herramientas al gobierno que necesitamos para combatirlas. Hemos dado una firme lucha decidida por el presidente Daniel Noboa contra las estructuras criminales y contra sus estructuras económicas. No hemos parado de hacerlo y no vamos a parar de hacer eso. En paralelo a esta controversia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador lanzó un paro nacional indefinido contra el alza del diésel. En el pasado reciente, la suba del combustible generó violentas manifestaciones de los pueblos originarios, como las que enfrentaron los exmandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022 respectivamente. Sube el diésel, sube todo y es por eso que estas movilizaciones vienen de menos a más, porque el pueblo ecuatoriano ya no avanza más. La pobreza extrema cada día crece y eso es inaceptable, porque mientras más pobreza estamos dándole, el Ecuador le está dando a los grupos delincuenciales organizados para que aprovechen esta situación y se lleven a nuestros niños, niñas y adolescentes, que ya va más de 500,000 que no han regresado a las aulas. Las protestas pusieron en alerta a los mecanismos de seguridad que en las mismas horas vivían una revuelta carcelaria en la ciudad de Machala, en el sur del país. El motín dejó un celador y 13 reclusos muertos, otros tantos heridos y la fuga de un número indeterminado de reos. Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que sufre Ecuador. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Desde 2021 se calcula que murieron 500 presos, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamiento entre bandas rivales. Este fue uno de los motivos que llevó a Noboa a declarar en enero de 2024 al país bajo el estado de conflicto armado interno y decretar una serie de estados de excepción, con medidas como la militarización de las cárceles para recuperar el control estatal de las prisiones, hasta entonces bajo el poder de bandas criminales. Habrá que ver cómo evolucionan los conflictos, pero los tres tienen de raíz problemas que nunca terminan de saldarse.
Ya vamos a estar ocupándonos de lo que ha sucedido en este motín, que recién veíamos las imágenes y una huelga, pero hay una información de último momento que obedece al referéndum del próximo 16 de noviembre. ¿Cuál es, Sí, así es, que ya se conocen las 3 preguntas, digamos, los 3 temas. Bueno, uno que tiene que ver con las bases militares. Si en el referéndum se va a preguntar si están a favor de que vuelvan las bases militares, recordemos que se habían prohibido. Lo que tiene que ver con el financiamiento estatal a partidos políticos. Y la tercera, que esto fue después de que lo habilite la Corte, que tiene que ver con la posibilidad de que se lleve adelante una asamblea constitucional. Es decir, se les preguntaría si están de acuerdo con una constituyente, por lo cual redactarían una nueva constitución. O sea, son 3 preguntas entonces. Sí, y acá, digamos, lo más importante sería si efectivamente van hacia una constituyente, es modificar la Constitución de 2008, sí, claro, durante el gobierno de Rafael Correa. Lo que sostiene Daniel Noboa, que ya había intentado por otros medios y había recibido el rechazo por parte de la justicia, por eso, bueno, es algo que, digamos, celebra el oficialismo. Lo que sostiene, y esto nos lleva a otro de los puntos que veíamos en el informe, es que él dice que quiere, en parte, reformar o modificar la Constitución para poner medidas más fuertes en lo que tiene que ver con el combate, sobre todo al narcotráfico o a la inseguridad, ¿no? Recordemos que es un país, Ecuador, que tenía de las tasas de homicidios más bajas, en torno a los 5, parecido a la Argentina, y que actualmente llega a tener 39 homicidios cada 100.000 habitantes. Y 2 motines, Pablo, porque hay que sumar un último motín de las últimas horas. Muy sangrientos. De hecho, se están conociendo videos, sobre todo a través de las redes sociales, con los cadáveres apilados en este caso, en una cárcel en Esmeraldas. En la semana hablábamos de otra cárcel en el sur de Ecuador, donde también asesinaron al menos a 13 personas. En ambos casos, todo tiene que ver con distintas organizaciones criminales que se da, digamos, en el motín, y en ese contexto el asesinato tanto a presos como a los guardiacárceles, ¿no? Y el otro tercer punto que marcaría es que hay una huelga general, hay más de 100 detenidos en Ecuador en este momento, y sobre todo tiene que ver con la suba del combustible. Es un país que tiene mucha historia con esto, porque de hecho en los últimos 2 gobiernos, cuando se quitó los subsidios, hubo marchas que duraron hasta, incluso movilizaciones, digamos, hasta 20 días, y en muchos casos dieron una marcha atrás para frenar fuertes protestas y movilizaciones en este país, bueno, que reúne, digamos, todos estos condimentos que mencionábamos. La historia se vuelve a repetir, no con la intensidad de aquella marcha que bien decís vos, Leticia, pero ahora también sigue siendo una situación muy complicada con una nueva marcha y una nueva manifestación, ¿no? Sí, hay distintos focos, y el punto clave es la CONAIE, ¿no? Que cuando hablamos siempre de la Confederación Indígena, que sabemos que tiene un peso muy fuerte en el caso ecuatoriano, que se sumó a estas protestas o esta huelga general, con distintos focos en el país, digamos, como un condimento más, si se quiere, a lo que mencionábamos del tema de seguridad, y ahora, bueno, el oficialismo que celebra, digamos, que se va a hacer estas preguntas en el referéndum que va a ser el 16 de noviembre, el domingo 16 de noviembre. Bueno, bien, estaremos muy atentos a ese día, que también son las elecciones presidenciales en Chile, ¿no? Así es, sí, seguramente ese mismo vamos a hablar 16 de también noviembre, próximamente. coincide con el referéndum en Ecuador.